video lo que vamos a ver es el presente continuo, pero en primer lugar vamos a hacer un repaso por los pronombres personales y el verbo to be, que era el verbo ser o estar que trabajamos en el presente simple. En los pronombres personales teníamos el I, que significaba yo, you, que era tú, she, que se refería a ella, he, para referirse a él, it, para referirse a eso, a un objeto, we, que significaba nosotros, you, en plural significaba ustedes, y they, que significaba ellos. Ahora vamos a ver cómo eran usados estos pronombres con el verbo to be, que era el verbo ser o estar. El verbo to be, que hemos estado usando en el presente simple, es el verbo ser o estar y tiene distintas formas según el pronombre personal que usemos. Si usamos el I, la forma del verbo to be es am. ¿Sí? Si estamos hablando de he, she o it, él, ella o eso, la forma del verbo to be es is. Y si hablamos de you, we o they, ustedes, nosotros y ellos, vamos a usar la forma del verbo to be, que era are. ¿Sí? Entonces, am, is o are son las tres formas del verbo to be que vamos a ir utilizando y que también van a aparecer en el presente continuo, por eso este repaso. El presente continuo es otro tiempo verbal en inglés y lo usamos para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento en que estamos hablando. Ahora te voy a mostrar un ejemplo y después vamos a ver cómo cambia cuando son oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Vamos a ver este ejemplo. La oración dice he is sleeping. En esta oración estamos usando el presente continuo, es algo que está pasando en este momento como vemos en la imagen. Entonces, estas oraciones con presente continuo llevan un pronombre personal, que ya lo hemos visto, el verbo to be aparece acá, en este caso es una oración afirmativa, entonces la forma va a ser afirmativa. Y el verbo, que en este caso el verbo es sleep, a todos los verbos en presente continuo se les va a agregar la letra ing. Y ahora lo vamos a ver bien en la tablita de cómo cambia la forma. Bien, en la primera columna tenemos oraciones afirmativas y vamos a ver que están formadas por el pronombre personal, que puede ser I, you, he, she, it, we, you o they, la forma del verbo to be que acompaña a ese pronombre y los verbos como playing, eating, reading, sleeping, running, speaking, working o studying son todos verbos que se le agrega la ing. Entonces la oración va a quedar I am playing, you are eating, he is reading, she is sleeping, it is running, we are speaking, you are working o they are studying. Si es una oración negativa, es decir, de que estoy negando de que eso pasa, voy a usar el pronombre personal, el verbo to be en su forma negativa, es decir, si es I am not. Si es you aren't o you are not. Puede usar la forma abreviada o la forma normal. ¿Sí? Y el verbo va a ir con la ing. Entonces, por ejemplo, en la segunda columna vemos I am not playing, you are not eating, he is not reading, she is not sleeping, it is not running, we are not speaking, you are not working y they are not studying. En cambio, en la tercera columna tenemos oraciones interrogativas, o sea, de preguntas. Y las preguntas se van a estructurar primero con el verbo to be, si es am, is o are, y después el pronombre personal, y al último viene el verbo conjugado con la ing. Entonces van a ser, por ejemplo, siguiendo con las mismas oraciones, I am playing, are you eating, is he reading, is she sleeping,
Is it running? Are we speaking? Are you working? Are they studying? Entonces ahí vemos cómo va cambiando de acuerdo a qué tipo de oración es la que estamos hablando. Hasta ahí va a llegar el video de hoy con esta primera explicación del presente continuo.